Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos de la genética y los mecanismos de herencia autosómicos y los mecanismos de herencia ligados al sexo. Primero que debemos tener en cuenta es que es un gen. Un gen es una secuencia del ADN que tiene distintas regiones y que deben ser incluidas en su definición. Tiene una región promotora, tiene regiones reguladoras, ¿sí? La región promotora es aquella región que me va a permitir el inicio de la transcripción, la unión de la ARN polimerasa para que inicie esta. Va a tener regiones reguladoras que son las que me van a determinar pues, la expresión del gen, cuándo se expresa o si va a aumentar esa expresión del gen, regiones codificantes, que las conocemos como exones y que son aquellas regiones que van a terminar siendo leídas por el ribosoma o traducidas por el ribosoma y que me van a llevar a la formación de una proteína. Y también el gen va a tener regiones no codificantes conocidas como intrones, que son regiones que se retiran en el proceso de splicing mientras se da pues, el proceso de transcripción. Finalmente hay una región pues de terminación, un terminador que lo que permite es que el ARN polimerasa se desligue del gen y se libere el ARN mensajero en ese caso. Entonces, esa es la estructura del gen, pero también cuando vamos a hablar de la definición del gen, tenemos que tener en cuenta cuál es la función. Y pues el gen codifica para la síntesis de una proteína. ¿Por qué? Porque me lleva a la formación de ARN mensajero que luego va a ser traducido por el ribosoma y que me va a llevar a una secuencia de aminoácidos que me va a permitir la síntesis de la proteína. Pero también permite la síntesis de ARN no codificantes como el ARN de transferencia, como el ARN ribosomal. ¿Listo? Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. O el ARN que vamos a utilizar para las ribonucleoproteínas involucradas en procesos de splicing también. Entonces, cuando hablemos de gen, pensemos en la estructura, en esas regiones que les acabo de hablar, pero pues también en su función de que codifica para la síntesis de proteínas, pero no solo para proteínas, sino también distintos tipos de ARN no codificantes de los que hablábamos, transferencia, ARN ribosomal y ARN pequeño relacionado con la formación de ribonucleoproteínas. ¿Listo? ¿Qué es el genotipo? El genotipo hace referencia a la constitución genética de un individuo en específico, es qué tipo o qué secuencia de bases nitrogenadas tiene, ¿sí? Pues cada individuo tiene en distintas genes una secuencia de bases nitrogenadas distinta, entonces eso significa que tiene un genotipo distinto. Si yo tengo la misma secuencia de bases nitrogenadas, tengo el mismo genotipo que otra persona. Listo, entonces cuando piensen en genotipo, piensen en secuencia de bases nitrogenadas. Los gemelos tienen la misma secuencia de bases nitrogenadas, entonces tienen el mismo genotipo. Sin embargo, es distinto cómo se expresa ese genotipo por distintos factores que ya no tienen nada que ver con la secuencia de las bases nitrogenadas. Tenemos el fenotipo entonces, y el fenotipo es cómo pasamos de esa secuencia de bases nitrogenadas a la expresión de una proteína en específico y finalmente a la manifestación de cómo se ve un órgano, de cómo se ve el esqueleto del paciente, de cómo se ve la piel. Eso es lo que nosotros vemos como o comprendemos como manifestaciones físicas o clínicas de ese genotipo. Es porque hay casos en los que los pacientes pueden tener el mismo genotipo, pueden tener las mismas variantes patogénicas, y a pesar de eso las manifestaciones clínicas pueden variar de manera importante. Hay varios mecanismos que permiten que el genotipo no sea igual al fenotipo. ¿Sí? Entonces el fenotipo de personas que tengan el mismo genotipo puede ser distinto. ¿Por qué? Porque
hay distintos mecanismos epigenéticos, ¿sí? Tienen factores de transcripción distintos, tienen alimentación distinta, tienen hábitos de vida distintos, experiencias distintas que pueden afectar la forma en la que se inhibe la expresión de esos genes o que se activa la expresión de esos genes. La epigenética me habla, por ejemplo, de procesos de acetilación, de procesos de metilación, procesos de acetilación que se relacionan con la expresión de ciertas regiones del cromosoma o procesos de metilación que me inhiben la expresión de esas regiones. Entonces, esos procesos son importantes porque pueden ser distintos en los pacientes a pesar de que estos tengan el mismo genotipo, es decir, la misma secuencia de bases nitrogenadas. Pero también puede pasar que un paciente que tenga el mismo genotipo que otro, en ese gen específico, tenga un genotipo distinto en otro gen y ese gen, la proteína de ese gen, altere la función de la otra proteína, de la proteína inicial de la que estábamos hablando. Entonces es posible que otros genes puedan afectar la función de otros, ¿sí? Y de esta manera, pues el paciente que no tiene una variante en otro gen, pero que tiene el mismo genotipo que el otro paciente, no tenga manifestaciones clínicas tan graves, pero el paciente que sí tenía la variante en el otro gen, a pesar de tener el mismo genotipo del otro, pues sí tenga manifestaciones graves. ¿Listo? Entonces hay distintos tipos de mecanismos por los que dos personas que tengan el mismo genotipo tengan una manifestación distinta. ¿Listo? Ahora, para hablar de esto, pues también tenemos que tratar el tema de qué es un alelo. Y el alelo, pues, hace referencia a manifestaciones distintas o versiones distintas de una misma secuencia de ADN, ¿sí? De un gen específico. Entonces acá pues nosotros sabemos que los seres humanos tenemos 46 cromosomas en total y 23 pares. Y por cada par de cromosomas, por ejemplo, este puede ser los cromosomas, digamos, el par de cromosomas 4, y este cromosoma, pues el cromosoma paterno y el cromosoma materno. En este caso, digamos que este es el gen de la fibrilina FBN1, y miren que las letras son distintas. Entonces esto lo que me dice es que la secuencia de bases nitrogenadas del cromosoma paterno es distinta a la secuencia de bases nitrogenadas del cromosoma materno. ¿Listo? Y entonces por eso son dos alelos distintos, ¿sí? Que son alelos heterocigotos. Se llaman heterocigotos porque son distintos, ¿sí? Tienen una base nitrogenada distinta, una secuencia distinta. Y hay que tomar en cuenta pues un concepto que también pues es muy básico, y es que cuando nosotros vemos esta B en mayúscula pues significa que es dominante. ¿Qué significa dominante? Que si yo tengo en este caso en el proceso de meiosis, ¿sí? Pues el padre preciso tenía este cromosoma y la madre este, y este termina formando pues el cigoto, va a prevalecer la expresión de la proteína del padre. Entonces, por las características de esta secuencia va a prevalecer la expresión de esa proteína y por eso se llama dominante y no se va a expresar esta. ¿Listo? Entonces, este va a ser el caso de una persona que tenga pues alelos heterocigotos, ¿sí? Y pues acá la expresión que va a prevalecer en esta persona, en este caso, va a ser la del padre, ¿sí? Porque tiene un alelo de características dominantes. Luego profundizaremos un poco más en ese tema, pero este era un concepto importante que les quería hablar. Y pues que esto se ve en el caso del gen ABO, que es el gen que me determina los grupos sanguíneos, ¿sí? Dependiendo la secuencia del gen ABO, puede ser de tres maneras distintas. El alelo A del gen ABO es una secuencia concreta que me permite que se expresa como la formación del grupo A, ¿sí?
Entonces, permite la síntesis de una enzima, ¿sí?, que lleva a que la persona tenga ese grupo sanguíneo. Entonces, debe tener en cuenta que tanto el alelo A como el alelo B de este mismo gen son codominantes. ¿Qué significa que sean codominantes? Significa que si yo acá tengo, por ejemplo, el alelo paterno, digamos que este es el alelo paterno A y este es el alelo paterno B, se van a expresar tanto la enzima A de este cromosoma paterno como la enzima B de este cromosoma, y el grupo sanguíneo de la persona va a ser AB. ¿Listo? ¿Por qué? Porque son codominantes. Se da un proceso de codominancia. Pero ¿qué ocurriría si yo tengo un alelo O, que es un alelo que no me produce ninguna enzima y la persona pues no produce ninguna molécula y no tiene un grupo, el grupo sanguíneo se conoce como O porque no tiene ninguna molécula característica que produzca esa enzima, ¿sí? Si yo voy a tener el alelo A con el O, por ejemplo que la mamá sea O, la persona va a manifestar el grupo sanguíneo A porque es dominante y el O no es dominante. Entonces la única circunstancia en la que yo podría tener, en la que la persona podría tener un grupo sanguíneo O, es si el padre tiene un alelo O del gen ABO y la madre también tiene un alelo O del gen ABO. ¿Qué significa? Que tengan la misma secuencia de bases nitrogenadas que corresponde a ese alelo O. ¿Listo? Entonces, para que sea grupo O, alelo 1, alelo 2, O. Para que sea grupo A, alelo 1 o alelo 2 debe ser A y el otro debe ser O. Y para que sea B, lo mismo. Alguno de estos debe ser B y el otro O. Y para que sea AB, uno debe ser A y el otro B. ¿Listo? Entonces, por eso en ese caso habría una codominancia, porque los dos van a expresar esa enzima y el grupo se va a mantener AB. ¿Bien? Aquí esta es la manera en la que se organizan los genes. Ya lo sabemos, 23 pares de cromosomas, y sabemos que en cada cromosoma pues vamos a tener alelos distintos. Aquí yo puedo tener, por poner un ejemplo, ¿sí? Digamos, no es preciso, pero decir que aquí yo puedo tener la fibrilina, el alelo de la fibrilina del padre, y aquí te puedo tener el alelo de la fibrilina de la madre. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Ahí voy a tener un alelo distinto, ¿sí? Y, pues, dependiendo del tipo de cómo sea la herencia, pues la manifestación, el fenotipo va a ser distinto, pero eso lo vamos a profundizar más adelante. Voy a hacer énfasis un poco en algunos principios que determinó Mendel sobre la genética, y él habló sobre principios de segregación y principio de transmisión independiente. En el principio de segregación decía que solo se transmite a la descendencia una copia de los genes, y eso es lo que ocurre por nuestra parte, ¿no? Entonces, lo que nosotros sabemos es que los padres van a tener, por ejemplo, este par de cromosomas, digamos el par 4. Entonces, digamos que este sea el par del padre. El padre solo le va a pasar un gen el FBN1, digamos, el de la fibrilina, ya sea de este cromosoma o de este cromosoma. Pero solo va a haber un gen de la fibrilina que pertenezca al padre. No puede el padre heredarle al hijo, transmitirle al hijo dos genes de la fibrilina, solo es uno. Entonces eso es lo que hace referencia a la segregación. Y la madre, digamos que sea este caso, pues solo le va a pasar un gen de la fibrilina de alguno de los dos
cromosomas que tiene, ¿no? Un cromosoma y 2 cromosomas. Y recuerden que aquí cada cromosoma tiene 2 cromátides, porque así se va a ver en el caso de el ciclo, la fase S del ciclo celular, que es cuando se duplica el material genético. Pero recuerden que el material genético que está en esta cromátide es el mismo material genético de esta cromátide. Bien, entonces eso es importante. Y por otro lado tenemos el principio de la transmisión independiente, donde se dice que la transmisión de un gen específico no altera la transmisión de otro. Bien, y esto es cierto hasta cierto punto, porque nosotros tenemos genes que están ligados, porque están muy cercanos. Entonces, si yo tengo un gen de la fibrilina pegado a un gen de la neurofibromina, por poner un ejemplo, que no es así, si yo los tengo pegados en este pedacito y el padre preciso pasa esta sección en el proceso de meiosis, en el crossing over, y queda eso en el cromosoma, del hijo, del gameto, que luego va a formar el cigoto, pues va a heredarle de manera asociada la fibrilina 1 y la neurofibromina. Pero hay un ejemplo, digamos, real, que les va a permitir comprender mucho mejor esto, ¿no? Entonces, aquí lo que le muestra esto. Si yo tengo acá cromosomas y tengo 2 genes que están relativamente cercanos, los conocemos como genes ligados. ¿Por qué? Porque en el proceso de meiosis se pueden heredar de manera conjunta. Entonces, yo aquí puedo tener... aquí tenemos los cromosomas, ¿sí? Y vemos cómo en ese proceso yo puedo terminar formando los gametos en el proceso de meiosis, y en esos gametos voy a presentar, ¿sí?, este gen A y este gen B, asociados, ¿sí? No se va a heredar el A de acá con el B de acá, no va a pasar eso. ¿Sí? Miren que está el A mayúscula con el B minúscula, ¿por qué? Porque están muy cerquita. Y lo mismo va a ocurrir con estos AB. Entonces, si este pedazo del cromosoma en el proceso de meiosis queda, por ejemplo, en este cromosoma, en este gameto, pues ya la herencia se va a dar pegada de estos 2 genes. ¿Listo? Entonces no es tan cierto que yo solo, que si heredé el gen de la neurofibromina, no voy a heredar entonces el gen de la fibrilina que está pegadito de mi padre, ¿sí? No, sí se van a heredar los del mismo cromosoma, porque están muy pegados. Si se heredó uno, se hereda el otro, porque están siempre muy asociados. ¿Cuál es un ejemplo específico? El ejemplo del gen de la hemofilia, ¿sí?, que está relacionado pues con el factor 8 de la coagulación, y el gen responsable o relacionado con el daltonismo, que es el gen OPN1-MW. Esos están cercanos, ¿sí?, y se encuentran en el cromosoma X, en el cromosoma sexual X. Entonces lo que ocurre es que si el hombre tiene, el padre tenía un cromosoma X, bueno, que tiene un cromosoma X, sí, que ese cromosoma tenía 2 genes mutados, que tenga una variante patogénica en ambos genes, en el F8 y en el OPN1-MW, y el hijo hereda, pues obviamente, ese cromosoma X, no es que pueda heredar
no es que pueda heredar simplemente el gen OPN1MW y no el F8. Como están pegados, se van a heredar ambos. Y si ambos están mutados y tienen esa variante patogénica, el hombre va a manifestar, el hijo va a manifestar ambas patologías, ¿sí? Especialmente pues porque nosotros solo tenemos un cromosoma X y no tenemos otro cromosoma X que pueda compensar esas variantes patogénicas, pero eso es algo que miraremos a la hora de analizar la herencia ligada al sexo. Aquí vemos un ejemplo del cuadro de Punnett, que lo que vemos son alelos, ¿sí? Estamos hablando, aquí estos alelos, pues es muy sencillo y es mirar que estamos hablando del mismo gen, ¿no? Este es el mismo gen, estamos hablando del mismo gen. Entonces aquí estamos hablando, digamos, del gen de la neurofibromina. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de una secuencia específica del gen de la neurofibromina con otra secuencia específica del gen de la neurofibrominina. ¿Listo? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, miren cómo en este caso, pues si yo tengo un paciente que es homocigoto y otro heterocigoto, y pues miro pues, un progenitor homocigoto y un progenitor heterocigoto, pues puedo tener yo dos hijos heterocigotos, en este caso que sea A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, y pues dos individuos homocigotos, ¿sí? A minúscula, A minúscula, A minúscula, A minúscula, ¿listo? Vamos a ver luego pues los distintos tipos de herencia y cómo los podemos interpretar. Entonces vamos a hablar primero de los mecanismos de herencia autosómica. Primero está la herencia autosómica recesiva, y esa herencia autosómica recesiva se presenta cuando una enfermedad se manifiesta solo si una persona hereda dos copias mutadas del gen, una de cada progenitor. Evidentemente, como ya habíamos hablado, yo tomo un cromosoma del padre y un cromosoma de la madre. Entonces, cuando yo digo que esa enfermedad tiene una herencia autosómica recesiva, es que para que se presente la enfermedad necesito que el paciente tenga una mutación en el gen del cromosoma de la madre y en el gen del cromosoma del padre, una variante patogénica, ¿no? Importante. ¿Cómo se va a manifestar esa herencia autosómica recesiva? Pues de esta manera. Aquí tenemos el cuadro de Punnett. Entonces, lo que significa es que este es el alelo patogénico. Este es el alelo patogénico. Entonces, o el alelo con la variante patogénica. Y dense cuenta que si queda, y este es el normal, entonces si este queda, por ejemplo, A con el A, el alelo sano con el alelo sano, va a quedar doble A y esta persona estaría sana porque no tiene el alelo patogénico o el alelo con la variante patogénica. Si en este caso queda el A con esta, pues tampoco, porque como es una herencia autosómica recesiva, se necesita que ambos copias estén con la variante patogénica. Entonces, en este caso, esta persona también sería sana, completamente sana. Pero pues serían como portadores, ¿sí? Portadores de una de las secuencias que tienen, pues tiene esa variante patogénica, ¿no? Entonces se llaman portadores en ese caso. Pero por ejemplo, este progenitor es sano y este también. Solo que tienen, recuerden que este podría ser el cromosoma del padre y este el cromosoma de la madre, pero el cromosoma de la madre tiene en este gen una variante patogénica. Lo mismo este, que puede ser el del padre o el de la madre, pero listo. Ahora, ¿qué ocurre si preciso en ese proceso
de fecundación, la información genética preciso de ese gameto digamos que este sea el padre, tenía la variante patogénica de ese cromosoma, en ese gen, y el gameto de la madre tenía esa variante patogénica en ese gen, y se unen ambas secuencias y tiene un cromosoma del padre que tiene esa variante y otro cromosoma de la madre que tiene también esa variante. Cuando esas dos variantes se encuentran y están al mismo tiempo, se va a manifestar la enfermedad. Entonces, así es como ustedes van a ver la herencia autosómica recesiva, cuando tienen dos variantes patogénicas, dos alelos con variantes patogénicas. ¿Listo? Dos alelos afectados. Entonces, si dos personas portadoras, que son sanas, pero que son portadoras, tienen hijos, ¿sí? Por decir casos en los que hay consanguinidad entre los esposos, pues hay mayor probabilidades de que se manifieste esa enfermedad. Entonces aquí vemos un ejemplo de la enfermedad de albinismo tirosinasa negativo, en el que nos muestra las características de una herencia autosómica recesiva. ¿Qué vamos a ver nosotros en una herencia autosómica recesiva? Pues primero, que las enfermedades tienden a manifestarse cuando hay consanguinidad. ¿Por qué? Pues porque hay mayor probabilidad de que uno tenga un alelo con variante patogénica del otro también. Y miren que en este caso se presenta, esta doble raya pues implica la consanguinidad, y miren que aquí pueden evidenciarla. Y pues miren que yo puedo tener este alelo, se une con este alelo, es sano. Este alelo se une con este alelo, es portador, ¿sí? Pero va a ser sana esta persona. ¿Por qué? Porque como es autosómico recesivo necesito dos A pequeñas, que es las que tienen la variante patogénica. Pero si se une este alelo con este alelo, A, pues va a haber una manifestación de la enfermedad, como es en este caso específico, como lo pueden ver. Entonces, en este caso, el 50% terminaron siendo afectados. Pero hay otra cosa importante, y es que siempre en los gráficos de la herencia autosómica recesiva, ustedes van a ver pues portadores como estos, que apenas tienen un alelo con la variante patogénica y otro alelo no la tiene. Pero también lo que van a ver es que los afectados por la enfermedad, que tengan ambos alelos con la variante patogénica, van a estar en la misma línea familiar, ¿sí? En la misma línea sanguínea. Entonces, por ejemplo, va a haber varios hermanos que tengan la misma enfermedad, pero no van a haber afectados en cada nivel del familiograma, no van a haber afectados por la enfermedad, sino entonces tiene un patrón horizontal. ¿Por qué? Porque van a haber afectados hacia allá, no de abajo, de arriba hacia abajo, como si se presenta en el caso de la herencia autosómica dominante. Entonces, eso es una característica que cuando ustedes lean un familiograma, un pedigrí, y ustedes analicen y vean, bueno, ¿qué pasa acá? Se dan cuenta que solo hay afectados en este nivel y que están en el mismo nivel los afectados y que son hermanos y que hay consanguinidad. Se dicen, ese patrón que me está mostrando el pedigrí es un patrón de una herencia autosómica recesiva, una enfermedad que tiene una herencia autosómica recesiva. Entonces, ese es el caso del albinismo tirosinasa negativo. Y este es un ejemplo para explicarles de manera mucho más precisa, mucho más completa, qué significa que algo sea heterocigoto, ¿sí? Que una persona tenga alelos heterocigotos en una enfermedad o en una enfermedad con una herencia autosómica recesiva. Entonces, un ejemplo de esto es el ejemplo de la deficiencia de la fenilalanina hidroxilasa, ¿sí? Que es la enfermedad de la fenilcetonuria. Lo que tenemos es que
Ahí tenemos la enzima, ¿sí? Esa fenilalanina hidroxilasa que me va a permitir pues que no se acumule esos niveles de fenilalanina que pueden terminar pues causando una grave, por ejemplo, toxicidad al tejido nervioso. Entonces, estas enzimas, fenilalanina hidroxilasa, pues recuerden que yo en toda persona voy a tener un cromosoma paterno y un cromosoma materno. Digamos que ese sea el caso. Este el paterno y este el materno. Yo en el paterno, en este caso, pues como es heterocigoto, en el paterno no hay variante patogénica. Entonces en esta parte la secuencia es normal, ¿sí? Una secuencia normal sin ninguna alteración de la función de la proteína. Entonces se da la transcripción, se produce ARN mensajero, ese ARN mensajero va al ribosoma y me permite la síntesis de la fenilalanina hidroxilasa. Sin ningún problema, funciona muy bien. En este caso, por poner un ejemplo, digamos que cada una de estas enzimas metaboliza 2 fenilalaninas por día. ¿Listo? 2 fenilalaninas por día. Eso es lo normal. Es decir, en total, estas 3 enzimas que se producen a partir de este gen me van a llevar a metabolizar 6 fenilalaninas. ¿Listo? Por otro lado, en el cromosoma de la madre sí va a haber una variante patogénica, ¿sí? O va a haber una variante que va a alterar pues, la función de estas enzimas. ¿Cómo se puede dar la variante? La variante puede tener distintas manifestaciones, pero en el caso de la fenilcetonuria, una variante común, ¿sí? Es el cambio de un triptófano por una arginina. Y pues tener en cuenta que pues, el triptófano tiene una estructura distinta que la arginina, porque la arginina pues, es polar y el triptófano no. Entonces, estructuralmente eso va a tener un impacto en la función de la enzima. ¿Cómo normalmente afecta ese cambio de un aminoácido por otro por una variante del gen? Pues que la enzima va a trabajar más lento. En la mayoría de los casos la enzima empieza a trabajar más lento y tiene menor afinidad, por ejemplo, por la fenilalanina. Entonces tiene un KM más alto, pero bueno, eso ya es otro tema. El punto es que en este caso, digamos que esta variante que provocó el cambio de un triptófano por una arginina, hace que cada una de estas enzimas, en vez de producir 2 fenilalaninas por día, produzca 0.33 fenilalaninas por día porque esa afinidad cambió. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que esta 1, 2, 3 y cada una 0.33, en total, cada una de estas, ¿sí? Me va a permitir la síntesis de aproximadamente, perdón, de la metabolización de aproximadamente una fenilalanina por día. ¿Listo? Y aquí tenemos que cada una de estas dos, entonces en total 6. 6 más 1, 7. Es decir, a pesar y ¿cuántas fenilalaninas se producen en el día? En este ejemplo, 7 fenilalaninas por día. Entonces yo produzco 7 fenilalaninas por día y necesito eliminarlas, no quiero que se me acumulen. Por aquí metabolizo 6 con estas 3 enzimas funcionales y una en total con estas 3 enzimas que tienen la variante. En total puedo metabolizar 7, es decir, no voy a tener acumulación. Hay variante, pero a pesar de eso no se manifiesta la enfermedad porque con estas enzimas funcionales del cromosoma paterno va a ser suficiente para metabolizar y con la función disminuida, pero aún así tienen función de estas 3, va a ser suficiente para metabolizar la totalidad o la mayor cantidad de las fenilalaninas que se necesite por día. Y no se van a empezar a acumular y el paciente entonces no va a tener manifestaciones clínicas importantes. Entonces, eso me indica que la mutación en el gen de la fenilalanina hidroxilasa de esa enzima es o que esa enfermedad tiene un patrón de herencia autosómico recesivo.
¿listo? Porque con una sola mutación no va a ser suficiente, ¿sí? Para que se manifieste la enfermedad o para que se empiece a acumular esta fenilalanina. Eso es lo que ocurre en esas enfermedades de tipo que tiene una herencia autosómica recesiva. Lo que pasa es que con una mutación en el cromosoma paterno o materno no va a ser suficiente porque con la cantidad de enzima y con la función de las enzimas del otro cromosoma que sí está bien, la persona tiene suficiente para metabolizar el sustrato, para cumplir su función y por eso el paciente no va a tener manifestaciones, ¿sí? Miremos ahora cómo sería un paciente homocigoto que tenga el mismo alelo en el caso de una enfermedad con una herencia autosómica recesiva. El caso, por ejemplo, de la fenilcetonuria, que es la mutación, que es la variante en la fenilalanina hidroxilasa. En ese caso, miren que es la misma variante. Entonces, en ese caso, estas 3 fenilalaninas, cada una va a tener la función de 0.33 fenilalaninas por día. Entonces, en total, estas 3 hacen una fenilalanina por día. Y estas 3, una fenilalanina por día. Entonces, en total, 2 fenilalaninas por día. Pero, ¿cuántas fenilalaninas se producen al día? 6. Y apenas, digamos que metabolizo 2. Entonces, se me van a acumular. Entonces, en este caso, por eso es que cuando hay ya alteración de la función de ambos alelos, sí se va a manifestar la enfermedad porque va a empezar a acumularse esa fenilalanina. Entonces, por eso es que en el caso de la fenilcetonuria hay un patrón de herencia autosómico recesivo, porque es necesario que ambos cromosomas, que ambos genes del cromosoma paterno y el materno se vean afectados, ¿verdad?, para que se manifieste la enfermedad. ¿Listo? Entonces esta es la explicación de por qué, por ejemplo, en este tipo de enfermedades se habla de autosómico recesivo. ¿Qué pasaría en el caso de los heterocigotos compuestos? ¿Qué son los heterocigotos compuestos? Pues son aquellos casos en los que nosotros tenemos, se tienen 2 variantes en el mismo gen, pero las variantes son distintas, son de naturaleza distintas, en puntos distintos del gen. Y ambas tienen una manifestación pues patogénica en la mayoría de los casos. Entonces, en este caso, vemos cómo la variante del cromosoma paterno puede alterar esta región superior de la enzima y la variante del cromosoma materno en el mismo gen, ¿sí?, va a provocar una alteración, por ejemplo, un cambio de aminoácidos en esta región inferior. ¿Listo? Hay 2 variantes distintas, por eso se llama heterocigoto, pero se habla de compuesto porque ambas son patogénicas. ¿Listo? Produce una alteración en la función de la enzima. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta de esto? Pues miren que esta variante no me altera tanto la función de cada una de estas enzimas. Recuerden que antes la función normal sin ninguna variante era de 2 fenilalaninas. Estas enzimas con esta variante metabolizan una fenilalanina por día. Entonces 3 en total. Y estas son la misma variante que habíamos visto previamente y producen 0.33 fenilalaninas por día. En total, una fenilalanina por día. Entonces miren que en este caso, este heterocigoto compuesto también van a manifestar la enfermedad a pesar de ser heterocigoto, porque ambas enzimas que provienen de cromosomas distintos tienen una disminución de su actividad que no es suficiente para eliminar la cantidad de fenilalanina que se produce o que se consume, que se obtiene en un día. Entonces en total 4 y se producen 6, digamos que no es suficiente. Esto es un ejemplo, obviamente en el cuerpo no se presenta de una manera tan exacta, pero sí les permite comprender por qué en un heterocigoto compuesto, en una enfermedad con una herencia autosómica recesiva, voy a tener manifestación de enfermedad en la mayoría de los casos
y por qué en el caso de un homocigoto voy a tener enfermedad, porque ese es el caso de la autosómica recesiva, los homocigotos presentan enfermedad y los heterocigotos normalmente no la presentan porque el cromosoma sano puede compensar con la producción de enzimas, es suficiente para que esta alteración de la función del otro cromosoma no altere pues la metabolización de estos sustratos. Es suficiente con esto, ¿listo? Eso es lo que ocurre en este tipo de enfermedades. Ahora hablemos de la herencia autosómica dominante. Hay varios ejemplos y varios mecanismos en los que se puede dar esa herencia autosómica dominante, porque ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué significa que cuando yo tenga este A, qué significa que, por ejemplo, en el caso de una autosómica dominante, bueno, ahorita lo vamos a mirar, esperen, vamos a verlo acá. Por ejemplo, en este caso, digamos que en una herencia autosómica dominante, una enfermedad que tenga una herencia autosómica dominante, pues si yo tengo aquí que este es el alelo patogénico, entonces el dominante, el alelo con mayúsculas es el patogénico, y está con uno que no lo es, ¿sí? Un alelo afectado con uno que no lo es, pues aquí se va a manifestar la enfermedad. ¿Por qué sí y por qué en las otras enfermedades, en los otros genes, cuando la mutación sea en este, ¿sí? Necesito que que es recesivo, este alelo recesivo, ¿sí? Se presente con otro alelo recesivo para que se manifieste la enfermedad? ¿Por qué cuando tenemos una herencia autosómica dominante necesito simplemente de un alelo dominante y ya? Vamos a explicarlo. ¿Por qué se necesita solamente un alelo dominante y ya? Entonces, hay tres mecanismos por los que eso se presenta y es la haploinsuficiencia, eso se da en el caso de Marfan, que está relacionado con variante en el gen FBN1. Esto lo que significa la haploinsuficiencia, significa que el alelo sano no produce las suficientes proteínas para contrarrestar la deficiencia del alelo con la variante. En el caso de la fenilcetonuria, sí, el alelo sano, que es este, produce cantidad suficiente de enzimas como para metabolizar esta fenilalanina y que no importe mucho que disminuya esta función de estas enzimas. Por eso esto es por eso la fenilcetonuria es herencia autosómica recesiva. Pero en el caso de Marfan, significa que no se produce suficiente FBN1, el cromosoma sano, con el gen sano, con el alelo sano, no produce suficiente FBN1 como para que el paciente tenga un fenotipo normal, para que no tenga manifestaciones clínicas patológicas. ¿Listo? Entonces no son suficientes las proteínas FBN1 que tienen una buena estructura, de una buena función, para contrarrestar el efecto de las FBN1 del alelo que está afectado. ¿Listo? Que no se produce adecuadamente y que por eso pues va a tener una manifestación clínica adversa, ¿sí? Patológica. Esa es la haploinsuficiencia. Tenemos otro mecanismo por el que se presenta la herencia autosómica dominante y es la ganancia de función. Y en la ganancia de función pues vemos el caso de la condroplasia, que es el gen FGFR3, ¿sí? Es el receptor del Fibroblast Growth Factor. Entonces, en ese caso, la mutación del gen aumenta la función de esa proteína, sobreponiéndose a los efectos del alelo sano, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que hay mutaciones en ese receptor, ¿sí? Que pueden aumentar la función y al aumentar la función de esa proteína,
la función adecuada de la otra no se va a notar y por tanto va a ser predominante la alteración del alelo afectado. ¿Listo? Entonces aumenta la función de este y opaca la función adecuada del otro. Esa es la otra ganancia de función. Vamos a ver ahorita el ejemplo bien. Y tenemos otro mecanismo de herencia autosómica dominante que es el efecto dominante negativo. ¿Sí? Y es cuando no es que la proteína que es el caso de la osteogénesis imperfecta por la alteración del gen COL1A1, y es que ese alelo con la variante produce proteínas que afectan la función de las proteínas que sí funcionan adecuadamente. Entonces, en el caso este gen codifica para el colágeno 1. Y el colágeno 1, cuando este gen tiene una variante patogénica y se altera la estructura de ese colágeno específico, ese colágeno alterado por ese alelo pues, con la variante puede afectar la estructura al unirse con el otro colágeno que sí viene de un alelo que es sano, puede alterar su estructura. Y entonces, por más que se produzca colágeno adecuado, la interacción de ese colágeno adecuado con el colágeno alterado estructuralmente por la variante, por el alelo con la variante, va a provocar una manifestación fenotípica patogénica. Es decir, se va a manifestar la enfermedad. Entonces, por eso, con que solo el cromosoma materno o que el cromosoma paterno tengan la variante patogénica en este gen, la persona va a manifestar la osteogénesis imperfecta. Por esa razón, porque este gen alterado, la proteína alterada, puede alterar a la proteína normal. Y pues aquí vemos un pedigrí relacionado con un patrón de herencia autosómica dominante. ¿Qué es lo que vamos a ver? Un patrón de herencia vertical. Vamos a ver afectados verticalmente. Entonces aquí está la mujer, y aquí una mujer afectada, entonces la mamá, el hijo afectado. Aquí los nietos de la mujer afectados. Entonces miren que en cada línea del pedigrí vamos a ver, en cada generación del pedigrí vamos a ver un afectado. Y eso me está indicando que me encuentro ante una enfermedad que tiene un patrón de herencia autosómico dominante. Esa es la pista que me dice ante qué tipo de patrón de herencia me estoy encontrando. Ahora, ¿cómo podríamos mirar la heterocigosidad en un autosómico dominante? Pues miremos, en una herencia de tipo autosómico dominante. En este caso, miremos, hay una variante en este gen, digamos en el gen de la fibrilina, vamos a poner ese ejemplo para que lo comprendan bien. Y digamos esa variante altera pues su función y eso puede generar que estas no funcionen para nada bien, entonces no permitan, por ejemplo, la elasticidad del tejido, estas tres fibrilinas que se producen, digamos. Y en digamos que este es el del padre y este es el de la madre, como habíamos hablado previamente. El alelo de la madre está bien, normal, no tiene ninguna variante patogénica, entonces produce tres fibrilinas funcionales. Lo que pasa es que para que nosotros, digamos, en este caso, para que el tejido tenga una adecuada elasticidad, necesitamos de 6 fibrilinas, necesitamos de una cantidad específica de fibrilinas. Y para llegar a esa cantidad de fibrilinas específica, necesitamos que ambos cromosomas estén funcionando bien, que ambos cromosomas permitan o que ambos genes de cada cromosoma produzca una proteína funcional. Si alguno de esos genes no produce proteínas funcionales, se va a manifestar la enfermedad. No es como el caso de la fenilcetonuria. ¿Listo? Entonces, eso es clave y por esa razón es que con un solo alelo con variante ya se va a manifestar la enfermedad. ¿Por qué? Porque se necesita que ambos. ¿Por qué? Porque
porque estas tres no son suficientes. ¿Listo? En cambio, en los otros, la fenilalanina hidroxilasa del cromosoma, la cantidad de fenilalanina hidroxilasa que se producía en el otro cromosoma, en el cromosoma sano, con el alelo sano, sí era suficiente. Y por eso la fenilcetonuria tiene un patrón de herencia autosómico recesivo, una herencia autosómico recesivo. En cambio, en este caso de la fibrilina o del síndrome de Marfan, tenemos un patrón de herencia autosómico dominante. Aquí vemos las diferencias entre la herencia autosómica recesiva y la herencia autosómica dominante. En este caso podemos ver las diferencias y es el riesgo de recurrencia habitual, o sea, a la hora de tener los hijos, las probabilidades de tener un hijo o las probabilidades de que se presente la enfermedad en las generaciones. Cuando se tienen hijos, pues es de 50% en el caso de los autosómicos dominantes y de 25% en los autosómicos, en las enfermedades de tipo autosómico recesivo. Lo que van a ver, lo que les había dicho en el pedigrí, cuando estamos hablando de autosómico dominante, vamos a ver un patrón de transmisión vertical. ¿Listo? No tiene nada que ver ahí la consanguinidad. Y el autosómico recesivo, sí, lo que vamos a ver es que se puede ver en hermanos. Entonces va a tener una transmisión, o no una transmisión, sino vamos a ver a los afectados a un nivel horizontal, puros hermanos, ¿listo? Y puede no verse en generaciones anteriores. Entonces eso me indica que es un patrón de herencia autosómico recesivo. Y esto no altera específicamente si es mujer u hombre, porque estamos hablando de una herencia autosómica, no una herencia ligada al sexo. Entonces aquí no hay alteración. Y entre otros, pues que la transmisión se puede presentar cuando hay consanguinidad, pues porque es mucho más probable que tengan un alelo patogénico, el primo tenga un alelo patogénico igualito al alelo patogénico de la prima, por ejemplo. ¿Listo? Perdón, en el caso del autosómico recesivo, ¿no? Acá. Y pues acá la transmisión se ve más que todo de padres a hijos. ¿Listo? Entonces es acá donde se da la consanguinidad del autosómico recesivo. Y pues cuando nosotros analizamos esto de herencia autosómica recesiva y dominante, la autosómica, pues nos hacemos algunas preguntas. Y es que, bueno, pero entonces, ¿será que da igual en el autosómico dominante que tenga un alelo afectado? Porque ya sabemos que con un alelo afectado en el autosómico dominante ya va a haber enfermedad. Pero ¿será que es lo mismo que tenga un alelo afectado que tenga los dos alelos afectados? ¿Se va a manifestar de la misma manera? No, no es lo mismo. El fenotipo va a ser distinto, totalmente. Y eso se va a ver en el caso de la condroplasia. Por ejemplo, la condroplasia es una enfermedad que tiene una herencia de tipo autosómico dominante, ¿sí? Autosómico dominante. Pero eso no significa que sea lo mismo que tenga un alelo patogénico y el otro no, o un alelo afectado y el otro no, a que tenga los dos alelos afectados. Lo que se ha encontrado con la condroplasia es que los pacientes que presentan ambos alelos, un alelo afectado y el otro no, un cromosoma está alterado y otro no, van a tener un fenotipo mucho más funcional que el fenotipo de los homocigotos, es decir, los que tienen a ambos alelos afectados. Entonces, este es el caso de un niño con acondroplasia que tiene apenas un alelo que es heterocigoto, que tiene un alelo afectado y un alelo que no está afectado. ¿Listo? Pero pues vamos a ver el caso de donde ambos alelos están afectados. ¿Cómo se ven?
Entonces, en este caso, lo que quiero que se lleven es que en las enfermedades dominantes, ¿sí?, son más graves los homocigotos que tienen ambos alelos afectados que los heterocigotos que solo tienen uno. Entonces, siempre va a ser más grave tener ambos afectados que solo uno, así sea dominante. ¿Listo? Entonces, este es el caso. Este es un niño con acondroplasia, un infante con acondroplasia, pero solo tiene un alelo afectado, es heterocigoto, y este es homocigoto, es muy distinto. Y lo que ocurre con estos bebés, con estos niños, es que mueren en los primeros meses de vida. ¿Por qué mueren? Porque el crecimiento no es adecuado y empiezan a tener una insuficiencia respiratoria, empieza a haber una alteración, también una compresión del tallo cerebral que afectan los centros respiratorios y terminan muriendo porque no hay un adecuado crecimiento. Ellos tampoco tienen adecuado crecimiento, pero el crecimiento, el alelo que funciona, les permite que crezcan lo suficiente y de la manera que les permite vivir y vivir una gran cantidad de años que no es muy distinta a la de cualquier otra persona, ¿sí? Pero miren cómo al tener ambos alelos afectados, pues tiene un fenotipo mucho más grave y puede morir en los primeros meses. Entonces sí tiene un impacto el tener ambos alelos afectados en el caso de las enfermedades con herencia autosómica dominante. Ahora, también hay ciertos casos de enfermedades autosómicas recesivas, ¿sí?, donde podemos ver casos en los que es heterocigota la persona, ¿sí?, pero al tener la mutación, al tener la variante en un cromosoma, esa alteración de la función de la proteína puede aumentar el riesgo de algunas enfermedades, permite que la persona funcione, que la persona viva normal, pero aumenta riesgo de ciertas enfermedades. Entonces no es lo mismo tener dos alelos sanos, no afectados, a tener un alelo afectado de una enfermedad de tipo autosómica recesiva. Por ejemplo, por poner un ejemplo, no es lo mismo, en este caso miren que no hay manifestación clínica de la fenilcetonuria, pero a pesar de eso es posible que porque la alteración, digamos que sea un poquito, la alteración de esta enzima, puede ser que implique que se me acumule un poco más la fenilalanina y que si yo consumo más fenilalanina, en este paciente pueda tener algunas manifestaciones o pueda tener algún aumento de la fe y tenga otros efectos metabólicos que no sean muy considerables, pero sí se puede presentar en una persona heterocigota con esta enfermedad de tipo con herencia autosómica recesiva. Entonces, eso sí se puede alterar, pero no son manifestaciones clínicas muy relevantes y depende del caso en concreto. Vamos a ver ya unos conceptos que deben ser tenidos en cuenta, y es la expresión variable. ¿Qué es la expresión variable? Y es cómo el fenotipo de una enfermedad puede ser distinto a pesar de que se tenga el mismo genotipo, lo que habíamos hablado previamente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, puede tener un padre, ¿sí?, una expresión leve de la enfermedad donde a veces ni siquiera se sabe que ese padre tiene la enfermedad, y tienen un hijo y preciso le pasa el alelo causante de la enfermedad, y ese padre y ese hijo sí tiene una expresión grave. Entonces, ¿cómo así? Le pasé el mismo alelo, tenemos el mismo genotipo, pero tiene una manifestación distinta. Eso es lo que conocemos como expresión variable. Mismo alelo, pero fenotipo distinto. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Vamos a verlo. Entonces, ¿cuáles son los tres pilares que me pueden permitir explicar la expresividad variable? Y es los factores ambientales, los genes modificadores y distintas variantes, ¿no? Entonces,
la naturaleza de esas variantes. Entonces eso es algo que hablábamos previamente. Los factores ambientales pues pueden ser la alimentación, el ejercicio, agentes atóxicos. Todo eso puede afectar la epigenética del paciente, la expresión de ciertos genes, la función celular, y todo eso impacta cómo se va a expresar fenotípicamente ese genotipo, ¿sí? Esa secuencia de bases nitrogenadas. Por ejemplo, un paciente que tenga el mismo genotipo que el padre, digamos, ¿sí? Respecto a la fenilalanina hidroxilasa, ¿sí? Puede tener peores manifestaciones clínicas porque consume mucha más fenilalanina, y el otro hizo un ayuno de fenilalanina, dejó de consumir tanta fenilalanina, y con la cantidad de fenilalanina pequeña que consume, las enzimas son suficientes para metabolizarlas y que no se acumulen. En cambio, si la otra persona, aún así teniendo el mismo genotipo, aumenta el consumo de fenilalanina, eso va a recargar esas enzimas, no van a ser suficientes, se van a saturar, se va a empezar a acumular la fenilalanina y va a poder tener manifestaciones clínicas, aún así teniendo el mismo genotipo. ¿Listo? Importante eso. Está el otro factor que son los genes modificadores. ¿Qué son los genes modificadores? Son genes distintos que pueden empeorar o mejorar el fenotipo presentado por la variante del genotipo. ¿Listo? Un ejemplo que me pareció importante es el caso de la fibrosis quística, del gen CFTR y el gen del TGF-beta. Ciertas variantes en el gen del TGF-beta me pueden alterar el fenotipo de la fibrosis quística. Entonces pueden haber dos pacientes que tengan el mismo genotipo de la fibrosis quística, pueden tener la misma secuencia de bases nitrogenadas con una variante patogénica, pero pueden tener un genotipo distinto en el TGF-beta. Puede que el paciente número 1 tenga una variante que promueve que el TGF-beta altere aún más la condición de la fibrosis quística, o puede ser un paciente que implique que este TGF-beta no se active mucho y no altere la función, no empeore la manifestación clínica de esa fibrosis quística. ¿Listo? Entonces tienen el mismo genotipo de ese CFTR, pero tienen distinto genotipo de otro gen, y ese distinto genotipo puede alterar la manifestación de la enfermedad que es la fibrosis quística. Y también la expresividad variable se puede presentar pues por la existencia de distintas variables, tipos de variantes, ¿no? Y esas variantes pues ya las deben conocer, pues son tipo missense, y es cuando yo cambio un aminoácido por otro distinto. Entonces en ese caso puede cambiar la función de la proteína en una región. Puedo tener un tipo nonsense, que es cuando hay una terminación de la lectura, y entonces el ribosoma deja de leer ese ARN mensajero y se trunca la proteína en ese punto. Entonces una variante nonsense puede ser más peligrosa que una missense, porque si una nonsense se presenta al inicio de la proteína que tenía 100 aminoácidos termina con 3 aminoácidos apenas. Entonces una proteína de 3 aminoácidos no va a hacer nada, no es ni siquiera proteína. En cambio yo tengo una proteína de 100 aminoácidos completica, solo que en la posición 88 cambié una arginina por una valina, por ejemplo. ¿Listo? Esa sería una missense. Ahora, hay silenciosas que no hacen ninguna diferencia ese cambio. Ustedes saben que hay cambios en los codones que terminan llevando al mismo aminoácido. Hay lo que nosotros conocemos como el frame shift, que es un desplazamiento del marco de lectura, que lo que permite es que si hay una inserción, por ejemplo, o una deleción, pues cambie ese marco de lectura, y lo que me va a provocar en muchos de los casos es que ese cambio del marco de lectura
genere que el ribosoma, después de ese cambio de lectura, lea un codón de parada y diga, ya hasta aquí dejo de traducir, y también, parecido al missense, se trunca la proteína en un punto. Entonces el frameshift también es bastante peligroso. Entonces cuando yo veo frameshift, cuando yo veo missense y también, perdón, cuando yo veo nonsense, ¿sí? Es parecido al nonsense, ¿sí? Yo veo esta variante probablemente es patogénica porque se truncó la proteína en algún punto, y entre más temprano se trunque la proteína, mucho más grave, porque entre más se altere la estructura, más se altera la función. Y pues hay otros tipos de variantes como inserciones, deleciones, alteraciones en los puntos de splicing, ¿sí? Y entre otras, ¿sí? Lo importante es que sepan es que como hay distintos tipos de variantes, yo puedo tener genotipos, yo puedo tener distintos genotipos, ¿sí? Y yo puedo decir, bueno, sí, ambos tienen variantes patogénicas, pero entonces, ¿por qué tienen fenotipos distintos? Pues porque las variantes son distintas. Puede que uno tenga una variante que le genere apenas un cambio de aminoácido, pero otra que me genere un codón de parada, o otra que ni siquiera, otra que me genere un marco de cambio de lectura. Dependiendo de eso, el fenotipo puede ser distinto. ¿Listo? Entonces, eso también es muy importante. ¿Listo? Pero entonces tengan en cuenta que en este caso son diferentes variantes, ¿sí? Y no es tan similar a estos casos. Estos casos se presentan cuando yo tengo la misma variante que la otra persona, que el otro paciente, y a pesar de eso tengo un fenotipo distinto. Y en este caso, lo que me está diciendo ya no es tanto expresividad variable, porque la expresividad variable es respecto al mismo gen o respecto al mismo alelo, la misma secuencia. En este caso, estamos hablando de, se tienen variantes patogénicas, sí, ambos pacientes tienen variantes patogénicas, pero son de distinta naturaleza. ¿Listo? Pueden ser tipo missense, nonsense, frameshift, y dependiendo de eso, la manifestación fenotípica va a ser más grave o menos grave. ¿Listo? Aquí tenemos los genes modificadores, entonces el ejemplo de la fibrosis quística y del TGF-beta. Entonces, lo que va a hacer el TGF-beta es que va a inhibir la expresión del CFTR. ¿Listo? Entonces, si yo tengo ese CFTR, ¿sí? Y yo tengo un aumento, tengo la variante del CFTR, y además de eso tengo un aumento, ¿sí? en la función del TGF-beta, pues aún más se me va a alterar la función, porque no solo voy a tener un CFTR que va a tener una alteración funcional, sino que además voy a tener poca cantidad de CFTR, porque al tener altos niveles de TGF-beta voy a tener menos CFTR. ¿Listo? Y el CFTR, pues lo que me ayuda a sacar el cloro, y eso es importante en la fisiopatología, pues de la fibrosis quística, que al no funcionar esto, pues vamos a tener un proceso de acumulación del moco, vamos a tener un proceso de activación de fibrosis, y luego activación inflamatoria, ¿sí? Que pues es lo que termina provocando los daños, ¿no? Entonces, en un paciente que tiene CFTR que no está funcionando adecuadamente, y además tiene una variante que aumenta la expresión del TGF-beta o la liberación de ese TGF-beta, va a inhibirse aún más la expresión del CFTR, la función va a disminuir aún más, y el fenotipo pues va a ser mucho más el fenotipo va a ser mucho más grave en ese caso. Entonces miren que yo puedo tener dos pacientes con la misma alteración de este canal de cloro, pero un paciente no tiene tanta producción de TGF-beta y el otro sí. También la expresividad variable la podemos
la podemos ver en el caso de la neurofibromatosis tipo 1, ¿sí? En la que podemos ver cómo algunos pacientes con la misma variante, con una variante en la neurofibromina, en el gen de la neurofibromina, pueden tener apenas máculas café con leche o pueden tener pequeños neurofibromas, digamos de este tipo, pero otros pueden tener pues ya neurofibromas mucho más grandes, mucho más que pueden terminar deformando por completo la estructura de la piel. ¿Listo? Entonces eso es algo que también hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, miren que puede tener la variante, la misma variante, ¿sí? Pero el fenotipo puede ser distinto. ¿Listo? La heterogeneidad del locus es otro concepto que es relevante en este caso y que deben tener en cuenta, y es cuando nosotros tenemos una misma enfermedad, como la retinitis pigmentosa, que es causada por variantes en distintos genes. Entonces yo puedo tener varios genes alterados que me pueden causar la misma enfermedad, un fenotipo similar. Entonces eso es lo que nosotros conocemos como heterogeneidad de locus. ¿Por qué se llama así? Porque son distintas posiciones, mutaciones o variantes en distintas posiciones que me pueden llevar a una misma enfermedad, retinitis pigmentosa en este caso. Miren, todos estos genes están relacionados, que podemos ver como como podemos ver el gen de la rodopsina, ¿sí? Genes de fosfodiesterasas, el ROM1, podemos ver alteraciones en factores de splicing, de transcripción, todo esto, miren cómo puede alterar, hay algunos que pueden alterar el metabolismo de la retina, otros pueden afectar la fototransducción, otros la estructura de los cilios, la función de estos, en general, ¿sí? Y lo que nos indica es que cualquier alteración en estas células me puede afectar la retina y puede generar a esa alteración de la visión y puede manifestar esas mismas pues, signos que vemos en la retinitis pigmentosa. Pero miren que son distintos genes a diferencia de las enfermedades previas, las que habíamos visto que era un solo gen. Entonces miren acá pues esos agregados de pigmentación, ¿sí? En los que se ve, y regiones hipopigmentadas en los que vemos en esos pacientes con retinitis pigmentosa, ¿no? Porque hay un deterioro del epitelio pigmentado de la retina y un deterioro también pues de los bastones, hay una pérdida de la visión nocturna, entre otros. Lo importante acá es que sepan que esta enfermedad se provoca por variantes en varios genes. Entonces eso es lo que conocemos como heterogeneidad de locus de esa enfermedad. Hay otro concepto, el pleiotropismo. El pleiotropismo está relacionado con que la mutación en un solo gen me puede llevar a manifestaciones distintas desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de los órganos. Entonces, si yo tengo una variante patogénica en el gen FBN1, yo voy a tener una manifestación no solo en la estructura de la piel, sino también voy a tener alteración como esquelética, voy a ver escoliosis, voy a ver ectasia dural, entonces voy a ver alteración de las meninges, puedo ver alteración de las articulaciones, alteración del cristalino, vamos a ver alteraciones también como neumotórax. Lo que vemos es que esa variante se puede manifestar en varios órganos. ¿Por qué?
porque la expresión del FBN1 no solo se da en la piel, por ejemplo, sino que se da en todos esos órganos y cumple cada uno su función importante dependiendo de cuál sea el propósito de cada uno de esos órganos. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese pleiotropismo, de aquí es pleiotropismo, pues hablamos de cómo variante en un gen puede manifestarse en expresiones clínicas o en signos clínicos en distintos órganos. ¿Listo? Entonces, en el síndrome de Marfan, ese es un caso de pleiotropismo. Mosaicismo, pues es algo que es importante también y pues es el caso en el que vemos que en la formación de un embrión ya puede haber una variante de la formación de una variante patogénica de un gen de una de las células embrionarias, y a partir de esa célula embrionaria pues se va a derivar otras líneas celulares, y solo esas líneas celulares que provienen de esa célula embrionaria que preciso desarrolló esa variante patogénica pues van a tener esa variante. Entonces va a haber un porcentaje específico de células que no tendrán la variante y otro porcentaje de células que sí tendrán la variante. Lo mismo se da con la disyunción pues cromosómica. Cuando esa disyunción cromosómica no se da adecuadamente, pues también puedo tener trisomías de una línea celular y se puede tener pues la disomía normal relacionada con las otras líneas celulares. Entonces es el mosaicismo, por ejemplo, en el caso del síndrome de Down, ¿no? Entonces esto era un concepto que también quería tocarlo, que tuvieran la idea de qué es la penetrancia. La penetrancia hace referencia a la proporción de individuos con una mutación genética específica, una variante, que muestran el fenotipo asociado a esa mutación. Entonces, hay pacientes que tienen la mutación, tienen la variante, pero no presentan el fenotipo. Entonces, cuando yo veo que no todo paciente que tenga la mutación presenta el fenotipo, hablo que esa enfermedad tiene una penetrancia baja. ¿Listo? Y te hablo de penetrancia alta o penetrancia completa cuando todos los pacientes que tienen ese genotipo, esa variante, presentan la enfermedad. Es un ejemplo de la baja penetrancia, es el caso del retinoblastoma. Entonces, esta enfermedad del retinoblastoma, lo que vemos es que en este caso tiene un patrón de herencia dominante, como lo pueden ver. Miren que es vertical ese patrón de herencia, pero dense cuenta que no todas las personas que tienen el alelo afectado, que es el A mayúscula, presentan la enfermedad. En este caso tenemos a una persona que tiene el alelo afectado, una mujer que tiene el alelo afectado y no presentó la enfermedad. Entonces, ¿eso por qué se puede ver? Pues por factores que ya habíamos hablado, como factores ambientales, como factores epigenéticos de esa persona, otros genes que pueden ayudar a reducir el riesgo de desarrollar el retinoblastoma. Entonces, la variante que tiene esta paciente le puede aumentar el riesgo, pero también su estilo de vida puede ayudar a disminuir las probabilidades de desarrollar ese retinoblastoma, o otros genes que tenga también pueden ayudar a contrarrestar el desarrollo de ese retinoblastoma, porque además hay un proceso por el que se desarrolla el retinoblastoma, y es que se tiene alterado este alelo afectado, pero para que se genere el retinoblastoma se necesita que exista una variante patogénica en el otro alelo, pero eso ya se da durante la vida. Entonces se puede dar por radiación, se puede dar por un fallo en los mecanismos de reparación del ADN, y pues si la paciente tiene un mecanismo adecuado de reparación del ADN o muy eficiente, pues en ese caso las probabilidades disminuyen y puede que no desarrolle nunca ese second strike, que es como esa segunda mutación en el alelo que estaba bien. ¿Listo? En este alelo que estaba bien. En cambio, todos los demás
pues al tener en cualquier momento tuviera una mutación, un fallo en la reparación en el otro alelo que estaba bien, en el alelo que estaba sano, y al tener los dos alterados luego de esa mutación se presentó el retinoblastoma. Entonces, en este caso, en el que se tiene el alelo afectado, es una herencia autosómica dominante y aún así no se presenta la enfermedad, vamos a hablar de una baja penetrancia. Eso es lo que significa. ¿Listo? Entonces, significa que la penetrancia reducida describe la situación en la cual personas que tienen un genotipo causante de enfermedad no desarrollan ese fenotipo. ¿Listo? Esa es la definición. Bueno, y pues así esto es lo que vemos nosotros en el retinoblastoma. Entonces, lo que vemos es que en la retina se tiene un alelo, en un cromosoma, digamos, paterno, se tiene el alelo afectado y en el otro no se tiene afectado. Pero con el paso de los años puede presentarse que la mujer, puede presentarse que el que no está afectado, existe una variante por alguna u otra razón, no se repare adecuadamente y se desarrolle ese tumor. Y finalmente vamos a hablar sobre la herencia ligada al sexo, que puede estar relacionada con la herencia relacionada con el cromosoma X y con el cromosoma Y. Vamos a hablar conceptos muy sencillos sobre esto, y es que la herencia ligada al cromosoma X se puede dar de dos maneras, ¿no? Una herencia ligada al cromosoma X recesiva y una herencia ligada al cromosoma X dominante. Entonces, hay distintas enfermedades relacionadas con la una o con la otra. Entonces, en este caso, pues lo que ustedes deben tener siempre claro, pues es que una mujer tiene dos cromosomas X y el hombre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Esto lo que significa es que si yo tengo un padre afectado, es decir, que en su cromosoma X tiene la variante, en un gen del cromosoma X, pues para la hija le va a pasar ese cromosoma X y va a ser portadora porque en uno de sus cromosomas X va a tener esa variante, pero en el otro no, porque la mamá no está afectada en este caso. Sin embargo, en el caso del hijo, pues siempre la mamá va a ser la que le va a pasar el cromosoma X al hijo, pues porque la mamá solo tiene cromosoma X, entonces es lo único que le pasa, y el cromosoma Y, pues el que le pasa al padre. En ese caso el hijo no tendría ninguna alteración porque tiene el cromosoma X de la mamá, que no tiene ninguna variante, y el cromosoma Y del papá, pues que también no tiene ningún problema, ¿no? Que es distinto al cromosoma X. Por otro lado, pues tenemos otro caso en el que el padre no está afectado y es la mamá la que es una portadora. Pues ¿por qué se llama portadora? Porque tiene apenas un cromosoma X afectado. En el caso del papá, se habla de un papá afectado. ¿Por qué es afectado? Porque solo tiene un cromosoma X. Entonces, si ya está alterada la función de ese gen, no hay otro cromosoma X con el mismo gen que pueda compensar esa alteración en ese cromosoma X. Luego miraremos que hay un mecanismo además que es la inactivación del cromosoma X, que permite que las mujeres, a pesar de tener un cromosoma X alterado, pues no tengan manifestaciones clínicas graves como sí lo tienen los hombres en esos casos, o manifestaciones clínicas marcadas. Entonces, en ese caso, pues recuerden que siempre la mujer le va a pasar el cromosoma X al hijo, y en este caso le pasó el cromosoma X que tenía la variante, pero también le puede pasar el cromosoma X que no tiene la variante. Entonces, esto es un hijo sin alteración porque solo tiene ese cromosoma X, o tiene el hijo que sí está afectado porque tiene el cromosoma X con la variante y como no tiene otro cromosoma X, está afectado. Entonces, esa es la recesiva. ¿Por qué? Porque necesitaría yo tener dos cromosomas, necesitaría, por ejemplo, la mujer para manifestar enfermedad, para ser afectada, tener dos cromosomas X con la variante. Y eso se podría ocurrir si el padre, por ejemplo, tuviera un cromosoma X también con variante patogénica. En ese caso, esta podría tener variante patogénica por parte del padre en cromosoma X y variante patogénica por parte de la madre en el cromosoma X. Solo en ese caso, la mujer
estaría afectada. Si no es así, simplemente es portadora, es decir, tiene esa variante y se la puede pasar a su hijo. ¿Listo? O a su hija y puede ser otra portadora. Pero para que sea enferma, para que sea afectada la mujer, necesita que tenga dos variantes patogénicas en los cromosomas. ¿Listo? Y pues también en este caso puede haber una hija no afectada porque puede tener el cromosoma X sano de la mamá y el sano del papá. Bien, ¿cómo se va a ver esa herencia ligada al cromosoma X recesiva? Pues lo vamos a ver de esta manera, y es que las personas afectadas siempre van a tender a ser los hombres, ¿no? O sea, digamos, aquí en este caso la mujer está afectada. Entonces la mujer afectada pues va a tener dos cromosomas X con la variante patogénica. Entonces, en ese caso, todos los hombres que tenga esa mujer van a tener la alteración, como se pueden dar cuenta en este caso. Miren que esta mujer con este hombre tuvieron 4 hijos y de los dos hijos varones fueron afectados. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos son los que reciben el cromosoma X de la mamá, y si tiene 2 cromosomas afectados, no se salva ninguno de estos. En cambio, estas sí se pueden salvar porque pueden recibir el cromosoma X de la mamá, pueden ser portadoras porque reciben el cromosoma X de la mamá alterado y el cromosoma X del papá que no tiene ninguna alteración. Entonces, en este caso, esta mujer es portadora. ¿Por qué? Porque miren que cuando tiene hijo, sí está afectado. Pero miren que cómo sabemos que es portadora esta, porque no todos los hijos son afectados. Si esta fuera afectada como la mamá, pues entonces como la mujer es la que le da los cromosomas X a los hombres, pues entonces en este caso este y este también serían afectados, porque cromosoma X afectado, cromosoma X afectado. Pero si tiene un cromosoma X afectado y un cromosoma X no afectado, pues este obtuvo el cromosoma X afectado de la mamá y este obtuvo el cromosoma X el cromosoma X no afectado de la mamá y el Y pues del papá. ¿Listo? Entonces eso es lo que ocurre en este caso. ¿Y qué pasa si un hombre afectado se une con una mujer afectada también? Pues vamos a tener ya una manifestación de que todos los hijos que tengan van a ser afectados, porque aquí los 2 cromosomas X que tiene esta mujer van a tener la variante y el único cromosoma X que tiene este hombre va a tener la variante. No hay cromosoma X que no tenga variante en esta familia y por eso vamos a tener por todos lados cromosomas X con variante y en este caso esta mujer va a tener un cromosoma X de la mamá con la variante y un cromosoma X del papá con la variante y los hombres pues por supuesto también van a tener la manifestación de la enfermedad. Aquí tenemos la herencia ligada al cromosoma X dominante, ¿sí? Y pues lo que vemos es que en este caso, con que solo exista un cromosoma X, en el caso de la mujer, con la variante, ya va a manifestar la enfermedad. ¿Listo? Aquí eso se puede ver ahí. Entonces tengo un padre afectado, pasa, ¿listo? Y si la mujer como siempre es la que le pasa el cromosoma X y en este caso no está afectada, pues el hijo no estaría alterado. Pero en este caso el padre le pasó el cromosoma X con la variante y como es un tipo de enfermedad ligada dominante, pues se va a manifestar la enfermedad en la mujer. En cambio, en este caso, cuando hay una alteración de la mujer o una variante de la mujer, una mujer afectada, pues si le pasa
cuando le pase el cromosoma X alterado con la variante al hijo, va a ser afectado, a la hija, así también tenga otro, va a ser afectada, y pues a los otros que no les pasen los cromosomas X, pues no van a ser afectados. Pero entonces la diferencia en este caso es que toda persona que tenga un cromosoma X con esa alteración, así sea mujer, con esa variante, va a manifestar enfermedad. Esa es la herencia dominante ligada al cromosoma X. Entonces, ¿cómo se va a ver esto en un pedigrí? Pues lo que vamos a encontrar en este caso, ¿sí?, es que va a manifestarse la enfermedad, pues tanto en hombres como mujeres se puede presentar. Y miren cómo en este caso, pues la mujer, esta mujer está afectada, pero recuerden que como en la herencia dominante ligada al cromosoma X, puede que un cromosoma X esté con la variante y otro cromosoma X no esté con la variante de la mujer. Entonces, uno sí, uno no, pero aún así está afectada por el tipo dominante. Entonces, en este caso, los hijos, este hijo, pues tiene un cromosoma X de la mamá, así de sencillo, y el Y del papá, porque siempre la mamá le pasa el cromosoma X al hombre. Y en este caso de la mujer, pues también recibe un cromosoma sano, ¿sí?, un cromosoma X sano del papá, y un cromosoma X con la variante de la madre. Igual va a presentar la enfermedad, a pesar de tener dos, ¿sí? Y en este caso, pues lo que ocurre es que el cromosoma, la mamá, recuerden que tenía uno afectado y uno sano. Entonces la mamá le pasó el cromosoma X sano y pues solo tiene un cromosoma, entonces un cromosoma X, entonces este va a estar sano. Y en este caso de la mujer sana, lo que ocurre es que recibe el cromosoma X del papá, que está sano, y recibe el cromosoma X también, que está sano, de la mamá, y no recibe el que está alterado. ¿Listo? Entonces, ahí es como funciona la herencia ligada al cromosoma X, pues de tipo dominante. Hay un proceso que permite comprender por qué las mujeres, por qué hay una manifestación distinta cuando las mujeres tienen variantes patogénicas en el cromosoma X. Ellas tienen tienen dos cromosomas X, pero ¿por qué razón? En muchos casos la manifestación no se ve muy clara. ¿Qué es lo que hacen ellas con sus cromosomas? ¿Será que ambos cromosomas se expresan? No, eso no se da. Lo que ocurre dentro de ellas es que va a haber una inactivación de uno de los dos cromosomas X, y esa inactivación tiende a ser aleatoria. Entonces, lo que nosotros esa inactivación se va a dar por medio de un gen conocido como el CIST. El CIST. Este gen, conocido como CIST, es un gen que me va a producir un ARN, ¿sí?, que va a inducir la inactivación del cromosoma en el que se active este, ¿sí? Entonces, en un cromosoma inactivo, yo voy a tener una activación de este gen CIST, va a producirse RNA CIST, se va a unir a la estructura de este cromosoma, y esa unión de ese ARN va a inhibir ese cromosoma. Entonces puede ocurrir que, por ejemplo, la mujer tenga uno activo, uno inactivo. Este inactivo, se activó el CIST, llegó el ARN y se unió a las distintas partes del cromosoma y ya no se utiliza ese cromosoma. Entonces puede pasar que en una mujer con un cromosoma X normal y un cromosoma X con una variante, pues ella inactive el que tiene la variante
y deje activo el que no tiene la variante y está normal. Entonces, en este caso, esa célula funcionaría de manera normal, sin ningún problema. Pero también puede ocurrir que la mujer inactive el cromosoma normal con la secuencia normal e inactive el cromosoma con la variante, y en ese caso pues la célula no funcionaría de manera adecuada. Lo que ocurre es que en la mujer tiende a ocurrir este proceso de manera aleatoria y casi que simétrica, en el sentido de que 50% de las células tienden a tener una inactivación de un cromosoma y el otro tiene la inactivación del otro cromosoma, ¿sí? Entonces, de esta manera hay una repartición de alguna forma equitativa de la inactivación del cromosoma con variante y de la inactivación del cromosoma sin variante normal, y las manifestaciones clínicas no son tan graves como se presenta, por ejemplo, en el caso de los hombres que tienen una variante en el cromosoma X, porque como no tienen otro cromosoma X, si se trunca la proteína, no hay función ni hay compensación de esa función de la proteína. Entonces, por eso es importante este proceso de inactivación del cromosoma X. Entonces, esto lo vemos en este caso, ¿sí? Lo podemos ver en el caso de la enfermedad de Duchenne. En la distrofia muscular de Duchenne, nosotros tenemos que es un patrón de herencia ligado al cromosoma X de tipo recesivo. Como es de tipo recesivo, si el hombre tiene el cromosoma X con esa variante, ¿sí? En ese caso presentaría la enfermedad sin duda alguna, porque no tiene otro cromosoma X. Pero la mujer pues no va a presentar la enfermedad porque tiene un cromosoma que está funcionando. Entonces eso lo que significa es que va a haber casos, va a haber células en las que la mujer va a tener una inactivación, del cromosoma X afectado, y va a tener una activación del cromosoma X no afectado. Entonces, por ejemplo, en este caso, estas células van a tener una inactivación del cromosoma X que no tiene la variante, entonces se va a activar el que sí tiene la variante, y pueden haber algunas alteraciones, pero no es algo considerable ni comparable a lo que pasa a los hombres. Y en cambio, en las otras células se inactiva el cromosoma con la variante patogénica y se activa el cromosoma con la secuencia normal. Entonces, por eso, en este caso, las mujeres con esa variante en uno de los cromosomas pueden tener algunas pequeñas alteraciones, pero no la manifestación normal y típica de la distrofia muscular de Duchenne que se manifiesta en los hombres. La manera en la que sí la mujer presentaría un fenotipo mucho más grave sería en el caso en el que los dos cromosomas de la mujer tuvieran la variante patogénica. Y aquí pues tenemos la herencia ligada al cromosoma Y, ¿sí? Donde vamos a poder identificarla en un pedigrí porque solo van a ser afectados los hombres. Solo vamos a ver afectados los hombres, pues porque el hombre es el que pasa el cromosoma Y a los otros hombres y ya, no pasa más, y es la manera en la que ustedes lo pueden identificar. ¿Listo? Y pues eso sería más que todo el contenido de